Gracias, chavalía. Sigue grabando la clase. Muy atenta a nuestra española. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, Quispe, Janjachi, Pérez Vázquez. Karina, ¿no? Karina. Bien, jóvenes. Ahí está nuestra pantallita. Vamos a hacer crecer a nuestra pantalla. Pantallita, crece, crece. Pantallita. Trabaja, trabaja. Bien. Clase del Colegio Juan Crenqueur APU. Curso Razonamiento Verbal, tema Oraciones Eliminadas. Aula, Selección 1, Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos a clase, queridos alumnos de Selección 1. Festejamos esta semana la fecha memorable del Día del Campesino, ¿no? Que es el 24 de junio aquí en el Perú. En otros países son otras fechas. Bueno, hay que recordar a aquellos que nos agradecer, ¿no? A aquellos que nos dan la comida saludable, ¿no? Porque con las verduras, el alimento es más saludable, sí, más saludable, claro. Incluso no necesitamos ni cocinarlo, ¿no? Bueno, un gusto que tengo es zanahoria y betarraga. ¿Lo has escuchado bien, ah? Betarraga. Lo pelo, bueno, primero lo lavo bien, después lo pelo, lo rayo, lo mezclo, le echo un poquito de limón, un poquito de sal y unas gotitas de algo, es secretito, secretito, ¿no? Y bueno, y aceite también un poquito. Delicioso, un manjar para mí. Entonces, gracias campesinos por darnos ese alimento tan bueno para nosotros. Bien, empezamos con la clase número 13, tema oraciones eliminadas. Empezamos con una lectura motivadora. Aquí tenemos, vamos a hablar sobre la confección de los diccionarios. Ya vamos a hablar sobre la confección de los diccionarios. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y quién hizo los diccionarios, no? ¿Quién prepara eso? ¿Qué es lo que debe saber para, ¿no? para hacer un diccionario? Y bueno, yo simplemente les diría que el encargado de hacer diccionarios se llama lexicógrafo. Lexicógrafo. Un lingüista puede ser un lexicógrafo, por supuesto. Dice, es una opinión muy extendida que la riqueza de una lengua consiste en el número de palabras que dispone. En este sentido, el lenguaje español sería pues muy rico, ¿no? Entendiendo por tales las que son recogidas en los diccionarios. Con esto se da por supuesto, o bien todos los diccionarios de una lengua contienen igual número de palabras, o bien que existe para cada lengua un diccionario oficial del cual serían adaptaciones o resúmenes de todos los demás. Claro, porque si bien existe el diccionario de la RAE, hay también otros diccionarios, ¿no? Y esos otros diccionarios son adaptaciones o resúmenes de la RAE.
La RAE viene a ser el diccionario oficial. El diccionario oficial. ¿Qué os parece, chavalillo? Entonces, tú, si eres un lingüista y te dedicas a la lexicografía, también podrías hacer un diccionario, ¿no? Porque hay que tener criterio, porque la cosa no es simplemente coger, escoger y punto. No, no, no. También hay que tener criterios. Y podría simplemente ser un lexicógrafo. Dice, un diccionario de una lengua es una recopilación. ¿De qué? De las palabras que hablan la comunidad, ¿no? La sociedad. El primer libro que sirvió para hacer el diccionario de la RAE, también, pues, ¿no? Fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En verdad es una joya, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una joya. ¿Por qué es una joya? Porque no solamente nos enseña historia española, geografía española, sino también lingüística española, ¿no? La lengua española también, ¿no? Cuatro cosas. Entonces, una maravilla, ¿no? Una maravilla el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muy pocas personas han logrado terminar de leer esta obra, ¿sí? Que levante, como dice la canción, ¿no? Que levante la mano, ¿no? Ya. Normalmente por orden alfabético de las palabras de esta lengua. Pero la recopilación nunca puede ser total. ¿Por qué? Porque mientras se está preparando pasan años y se crean nuevas palabras llamadas neologismos, ¿no? Por ejemplo, la palabra boletear no está aceptado en el diccionario, pero en el futuro posiblemente, ¿eh? Boletear, tiquetear, ¿no? Hay palabras que se hablan hoy en día y podrían ser aceptados por la RAE. La RAE en verdad no te obliga a hablar como él dice, solo te sugiere. ¿Y para qué sirve entonces? Para salvaguardar la claridad del idioma, sirve para salvaguardar la pureza del idioma, ¿no? Y sobre todo para normar al idioma, ¿no? Para ayudarte a decir cómo debería ser, ¿no? Muchos no le hacen caso, puede ser, ¿no? Pero eso ya no es culpa de la RAE, ¿no? La RAE cumple su función plena. Y para poder hacer un buen trabajo, ha diseminado, ¿no? Su trabajo. O sea, cada país tiene una institución llamado también Academia de la Lengua, ¿no? La Academia de la Lengua Peruana, por ejemplo, que está en Miraflores, es una institución que no sería necesariamente un apéndice de la RAE, pero tiene sus propias connotaciones, sabe hacer nuevos términos para el Perú, ¿no? Bien, pues para ello sería preciso abarcarse, mira, para hacer un diccionario total, ¿ah? Debería abarcarse todos los vocables que se han usado en dicha lengua, todos, desde que ésta nació, o sea, del origen, hasta el mismo momento en que se publica el diccionario. Eso es variable, por eso es que no se puede hacer, ¿no? Por eso, pero la recopilación nunca puede ser total, por eso dice. Acuérdate de esta frase, ¿eh? Pero la recopilación nunca puede ser total. ¿Ya? Acuérdate, ¿eh? Se hacen diccionarios, pero nunca completos. Tendría que recoger la totalidad de las voces que se han usado pasado, tiempo pasado, y se usan tiempo presente en todas las regiones, hasta el último rincón, pertenecientes al área de esa lengua. Habría que incluir todos los términos empleados por cada uno de los individuos considerados como hablantes de tal lengua. Por ejemplo, ¿cómo sería el lenguaje de los científicos y los profesionales? A eso se llama jerga. Los científicos pues utilizan una terminología y los profesionales, por ejemplo los médicos, el delincuente dice chuzo, el cirujano dice incisión. Te das cuenta cómo son palabras de acuerdo a cada grupo social, ¿no? A cada profesión también, ¿no? Por ejemplo, en fútbol hablan de carrilero, ¿no? Hay delanteros y defensas. En el ejército se llama vanguardia y retaguardia. Y así son palabras que se usan de acuerdo a la profesión. Son las jergas. Y bueno, los científicos también tienen su propia terminología, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, un biólogo, ¿no? Un químico, utiliza unas botellas
Para todos son botellas y punto, pero para ellos son matraces, ¿no? Probetas, ¿no? Pebetes, etcétera. Bien, hasta los maleantes tienen su propio vocabulario, ¿no? Un delincuente le decía al otro, mira esa pechera. Y decía pues eso porque en el bolsillo del pecho había plata. Entonces tú entendías cuando decían eso, ¿no? Vamos a laburar. Laburar para ellos es vamos a robar. Por ejemplo, ¿no? Eh, con toda la extensa terminología empleada en cada rama del saber, hasta los maleantes con sus variadas y cambiantes jergas, pasando por los zapateros. Los zapateros también tienen su propia jerga. Los impresores, los pescadores. Los deportistas. Por ejemplo, los deportistas, ¿cómo le llaman a los pases ahora? En la selección dicen chocolate, ¿no? Cuando hacen ese... En el mundo le llaman tiki-tac y los de la selección le llaman chocolate. O sea, viene de chocolatear, pues, ¿no? Tú sabes lo que significa chocolatear, ¿no? Ya. Bien, de ahí viene chocolate. Los deportistas, los poetas, los mecánicos, los artistas, soldados, toreros, políticos, cultivadores de las mil actividades, ¿no? En que pueden entretenerse los miembros de una sociedad. De todos ellos. Hacer un registro completo de todo sería imposible. Mire, el autor está dando ese mensaje, ¿eh? No ya para una persona, sino incluso para un equipo especialista. Por muy nutrido que fuese, o sea, de repente tiene una buena cantidad de especialistas. Por muy dotado de medios, es imposible. Un diccionario es siempre forzosamente una recopilación parcial de las voces de un idioma. Ya un 98%, ya un 99%, pero nunca el 100%. Y el acopio de que esta realiza se somete siempre a criterios restrictivos o menos rigurosos. Pregunta 1. De acuerdo con el texto, contesta. Una idea incompatible con lo expresado en el texto es... A ver... Incompatible, ¿eh? ¿Sí o no? El diccionario de una lengua es una recopilación y explicación total de las palabras de dicha lengua. Si el autor se ha pasado todo el mensaje diciendo eso, que es imposible, dicen. Claro, esto contradice, pues es incompatible. El resto puedes dudar, pero la E no dudas. Claro, la E es indudable que es la incompatible, ¿no? En el texto la expresión recogida, ¿qué implica? Reunidas. Ah, no, un momentito, un momentito. Dice, ¿qué implica? Dice, no te dice qué significa. Recogida significa eso, ¿no? Pero como te dice qué implica, implica que va a haber un ordenamiento, ¿ya? Va a haber un ordenamiento. Vamos a ver un ordenamiento. Ya. Implica orden. Tienen que ser ordenadas alfabéticamente, ¿no? Dice que la mayoría dice, ¿no? O sea, el ordenamiento alfabético es la mayoría. Estamos sospechando que hay diccionarios que no tienen un orden alfabético, ¿sí o no? Bien. El texto trata sobre... ¿Sobre qué trata? La naturaleza de la composición del diccionario de una lengua. O sea, ha indicado una característica principal que es imposible la totalidad, ¿no? Bien, vamos ahora al tema, ¿ya? Definición de oraciones eliminadas. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la capacidad del estudiante para seleccionar con criterio información válida y la información que no es válida, por supuesto, ¿no? Discriminando la que tenga poca utilidad. O sea, vamos a sacar a la oración que tiene poca utilidad en la información. Definición. Es aquel ejercicio constituido por un texto con 5 unidades informativas. Voy a recalcar la primera parte, ¿ya? Porque dice, mira, primero que vamos a eh, escoger una información, pero esa información tiene poca utilidad. Ahora, todas las informaciones que hay, todas, al unirse, forman también una información mayor, pues, ¿no?
Es un texto, en otras palabras, ¿no? A eso me refería. Definición. Es aquel ejercicio constituido por un texto con 5 unidades informativas. Bueno, pueden ser 4 ya. También pueden ser, ¿por qué no? San Marco piden 4, ¿no? Entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que es impertinente. Impertinente es inoportuno, ya sea por razones de disociación, contradicción, redundancia. Disociación es lo que nosotros conocemos como inatingencia o incoherencia o que no tiene relación. Eso es disociación ya. Contradicción es cuando dice una idea contraria al tema. Y redundancia cuando todos tienen el mismo tema, claro, pero una de ellas está repitiendo, ya sea parte o la totalidad de otra oración. Entonces sería pues hablar de redundancia, ¿no? Por eso hablamos de redundancia parcial o total, ¿no? Cuando repite toda la oración de otra información se llama redundancia total. Cuando solamente repite una parte de la otra oración o otra información se llama redundancia parcial. Bien. Ahora, cuando decimos repetición de toda una oración no quiere decir que repite las mismas palabras, ¿ah? Ojo a ello. No quiere decir que repite las mismas palabras. Pueden haber dos oraciones que tengan diferentes palabras, pero que digan lo mismo, ¿sí o no? Eso puede haber. Ya, vamos. Otra forma. Se define oración eliminada la oración que no expresa el tema común de un grupo de oraciones o que expresa una idea tangencial. Cuando escuchamos tangencial al tema del grupo. Cuando escuchamos la palabra tangencial nos acordamos de la tangente que nos enseñaron en geometría, ¿no? La teoría dice que la tangente es una línea que toca por un punto, ¿no? Y tú sabes que un punto es mínimo, ¿no? Entonces sería un toque apenas, apenas. Y, y anota esto, ¿ah? Busca en tu diccionario qué es tangente y también buscas, pero ahorita no, ya, anótalo más bien para que después lo busques. Si es que lo haces, ¿ah? No todos lo van a hacer. Y la otra es la palabra toque, para que entiendas cuando la gente decía, oye, un toque, por decirte, dame un momento, algo así, ¿no? Para que entiendas por qué hay esa palabrita en la juventud, ¿no? ¿Te atreves a resolver esta oración eliminada sin haber revisado la parte teórica? Prueba, prueba. El mensaje aquí en esta pregunta nos piden, ¿sabes qué cosa? O mejor dicho, ¿cuál es lo que nos quieren comunicar? Nos quieren comunicar qué es un dinosaurio. Porque ni tú ni yo hemos visto un dinosaurio. No, no lo hemos visto, ni nuestros abuelos. Mm, Pocos seres humanos han visto los dinosaurios, ¿no? Los de la época primitiva nada más, ¿no? Después el resto no hemos visto, pues. Pero aquí nos quieren comunicar cómo son. Primero nos dicen que son reptiles, o sea, se pueden arrastrar. Dice que son extinguidos, ya no hay. Que vivieron en esta época, ya muy bien. Estaban adaptados a todos los medios, mira, eran terrestres y acuáticos, o sea, anfibios, pues, ¿no? Sus tamaños eran variados, algunos tenían 25 metros, mira, ve. Que nosotros midamos exageradamente 2 metros, pero mira acá, 25 metros, ¿te imaginas el tamaño? Y la 4 han sido objeto de creación cinematográfica. Ah, Godzilla, ¿no? Godzilla. Bueno, se extinguieron en el periodo Cretácico. Mira, ¿cuándo vivieron? Vivieron en la era Mesozoica, pero ¿vivieron hasta cuándo? Hasta el periodo Cretácico. Y durante el periodo Cretácico se extinguieron. Mira, ya hemos aprendido algo de los dinosaurios, que no sabíamos, ¿sí o no? Pero ¿no crees tú que el 4 como que sale del contexto, ¿no? ¿Sí o no? Es diferente al resto, ¿no? Porque ya está hablando de una época actual. Ya no te está hablando de la descripción del dinosaurio, sino algo que actualmente se hace, ¿no? Y hablar del dinosaurio es hablar pues del tiempo A, ¿no? Del tiempo inicial, del mundo, de la Tierra, ¿no? Claro. Entonces la respuesta sería la 4. ¿Cómo se presenta una pregunta? Se presenta así, ¿no? Primero te ponen las informaciones. Generalmente son 5, casi siempre son 5. Y después te ponen A, B, C, D y ahí te ponen cada número, ¿no? Y siempre hay una sola respuesta. Siempre hay una sola respuesta. Y segundo, que
Las 4 parece que fueran la respuesta también, pero simplemente sirven para distraer. Entonces acá yo digo, las bacterias son criaturas pequeñas. Las más grandes tienen menos de un centésimo. Oye, si miden menos de un centésimo, te están diciendo que son super archi diminutas. Para verlas se necesita un microscopio. 3 veces te ha repetido la misma idea, que las bacterias son de un tamaño pequeñísimo. Ese es el mensaje. Las primeras 1, 2, 3 apuntan a eso, ¿sí o no? Pero ¿qué dice acá? Básicamente las bacterias son minúsculas. Otra vez indica su pequeñez, su poquedad. Pero en la última que dice, frecuentemente las bacterias se agrupan para formar racimos o cadenas. Oye, no habla del tamaño. No, la 5 no habla del tamaño. Como no habla del tamaño, marcamos. Por eso la respuesta es la 5. Por eso la respuesta es la 5. Porque la 5 no está hablando del mensaje principal o la idea principal que viene a ser que las bacterias son de un tamaño pequeñísimo. Así se presenta una pregunta de oración eliminada. Bien, vamos a aprender ahora los criterios de eliminación. O sea, ¿qué tengo que considerar para saber eliminar una oración? El primer criterio se llama de irrelevancia. ¿Qué quiere decir de poca importancia? Pues, ¿no? Dice, se aplica cuando la información de una de las oraciones contenidas en el ejercicio se aparta del tema, ¿no? Tratado en la mayoría, uno de ellos se aparta. ¿Cuál será el mensaje acá? A simple vista, mira, podría ser que el tema sea mandarina, podría ser que el tema sea la naranja y podría ser que el tema sea vitamina C. Hay 3 opciones. A simple vista hay 3 opciones. Pero ¿no crees tú que cuando dice esta fruta, sí o no? ¿A quién voy a eliminar? A la vitamina C, sí o no. Voy a eliminar vitamina C porque no es una fruta. Pero sí es una fruta la mandarina y la naranja. Claro. Entonces, a ver, ¿cuál me parece? A ver. La mandarina es... Ah, acuérdate. Es el fruto del mandarino. Parecida a la naranja. ¿Quién es parecida a la naranja? La mandarina. Ya entendiste, ¿no? Si yo digo parecida a la naranja, están hablando de la mandarina otra vez. 2 veces hablar de la mandarina, gana mandarina, ¿sí o no? Ya, entonces la 1 habla de la mandarina, la 2 también habla de la mandarina. Claro. La 3 es muy agradable. ¿Quién es agradable? La mandarina. Y contiene vitamina C. Ya, muy bien. Esta fruta tiene su época de cosecha. La 5 dice, esta fruta tiene la mandarina. En la 4 hablará de la mandarina. A ver, la vitamina C ayuda a prevenir y curar ciertas enfermedades. Ah, no. Aquí solamente me hablan de la vitamina C. No me hablan de la mandarina, ¿sí o no? Entonces, la respuesta es la 4. ¿Qué os parece, chaval? ¿Qué os parece? La chuntamos, la atinamos, la acertamos. Bien, la invocamos. Criterio de redundancia. Se aplica cuando la información de una de las oraciones contenidas repite otra oración. Ya. Líquido blanco y opaco. Producido. Líquido blanco y opaco. Ah, ya, pintura. Pero acá dice producido por las mamas de los mamíferos. Entonces me está hablando de la leche. ¿Sí o no? Pero el tema será leche. Tiene alto contenido en hidratos, carbono, grasa y proteínas. ¿A quién se referirá? A la leche. Entonces, ¿quién habla de la leche? ¿Quién habla de la leche? Por lo cual el hombre lo utiliza como un alimento básico. Habla de la leche. Es beneficioso para el organismo. Habla de la leche. Su uso es muy antiguo y difundido. Hablan de la leche. Uy, todos hablan del mismo tema. Como todos hablan del mismo tema, ¿qué debo sospechar? Que debo eliminar uno, no porque tenga otro tema, sino porque está repitiendo a otra oración de manera total o parcial, ¿sí o no? Debo sospechar eso, claro. Si todos tienen el mismo tema, pues, ¿no? No puedo eliminar porque posee otro tema, como el caso anterior, ¿no? De irrelevancia, ¿no? Bien. Entonces, a ver, ¿no crees tú
que el decir que tiene alto contenido en todo esto y decir eh, que el ser humano lo tiene como alimento básico, ¿no crees que es lo mismo que decir es beneficioso para el organismo? ¿Sí o no? Entonces, si yo elimino la 2, pierdo la información 3. Si yo elimino la 3, pierdo la información 2. Ah, no me conviene. Pero si yo elimino la 4, no pierdo nada porque ya está dicho en la 2 y la 3. Incluso de manera más detallada, ¿sí o no? Más detallada. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? La irrelevancia y la redundancia. Y la pregunta dice, ¿no? Que en las siguientes oraciones subraya la oración que está de más y luego indica si es relevante o redundante. Vamos a ver. Me están hablando de la pesca. Obvio, 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 obvio. Para la pesca, para la pesca. La pesca. Se pesca en sardines y atunes. El mar es rico y variado. Oye, esto no me habla de la pesca, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería por irrelevante, ¿no? Porque es irrelevante. Bueno, acá pusieron relevante, pero es irrelevante, ¿no? Irrelevante, ¿eh? Irrelevante. Vamos acá. La misma pregunta, solamente ha variado el enunciado. Me compré un auto nuevo, lo utilicé por primera vez, es de último. También, ¿no? Mira, ve. Irrelevante. ¿Por qué? Ah? Porque acá me hablan de un auto nuevo. O sea, de ese auto nuevo me están hablando, básicamente, ¿qué cosa? ¿Cómo es el auto nuevo? Ya, imagínate que tú eres el que te has comprado un auto nuevo, ¿ya? Me compré un auto nuevo. Lo utilicé por primera vez ayer. Es de último modelo. Tiene 2 puertas. Es de color rojo. ¿Tú te puedes comprar un auto nuevo y que no sea de último modelo? Sí, claro. Claro. Te puedes comprar un modelo antiguo, ¿no? Y siendo nuevo, ¿ah? Nuevo. Claro, el modelo puede ser antiguo, pero el auto está nuevo, o sea, no lo han usado, ¿no? Eso significa auto nuevo, ¿no? Que no lo han usado. El modelo puede ser antiguo, claro. Y puede ser último modelo también, claro. Bien, ¿no crees tú que este dato está de más? Entonces sería irrelevante, ¿no? Irrelevante. Ya. Métodos. ¿Qué recomienda el profesor para que tú puedas resolver bien, ¿no? Aparte de esos criterios que ya lo mencionamos. Primero, dar una lectura de manera atenta, comprensiva, a cada una, porque algunos responden leyendo 4 oraciones de las 5 y ya responden de frente. No, la regla de oro de razonamiento verbal es que leas las 5 opciones, ¿ya? Y no solamente te recomendamos que leas las 5 opciones, también te recomendamos que leas el enunciado, porque está demostrado que hay un 30%, hasta más, ¿ah?, de personas que cuando van a responder en razonamiento verbal, a pesar que han entendido al pedem literae, al pie de la letra, han entendido bien bien el enunciado, pero han marcado mal la respuesta. ¿Y por qué? Porque no leyeron esta parte que también es sumamente importante. ¿Cuál es esa parte? El enunciado de la pregunta. Si no has entendido la pregunta, ¿cómo vas a responder bien? ¿Sí o no? Claro. Y segundo, definir el tema. Y eso lo hemos hecho en los ejemplos que acabamos de resolver, ¿no? Definir el tema. 3. Aplicar los criterios de relevancia y redundancia. Si es relevante o si es redundante, ¿no? Para eliminar la oración de vida. Estos 2 criterios fundamentalmente te recomendamos, ¿eh? Recomendaciones son así. El orden de las oraciones no otorga importancia. O sea, uno puede ser antes, otro puede ser después. Incluso hay alumnos que les han enseñado, diciendo que la primera oración jamás se elimina, ¿no? Y resulta que eso me lo han dicho en varias academias donde yo he trabajado.
Y yo le decía, en primer lugar, bien, si es verdad, entonces, y sacaba yo las preguntas de la San Marcos, ¿ya? Y ahí habían, en el examen de admisión, ¿ah? Habían preguntas en la cual la misma universidad había dado como respuesta a la primera oración que estaba ahí. O sea, no lo digo yo, lo dice la universidad. Y la universidad es la que tú vas a dar examen allá, no conmigo. Entonces, obviamente tienes que creerle a la universidad, ¿sí o no? Y a mí puede ser que no. Total, lo más importante es tu claridad educativa, ¿no? Entonces, esa es la razón. Se demostró a esos alumnos, que no voy a mencionar cuál es la academia, porque aquí no estamos para hacer propaganda ni antipropaganda. Estamos para dictar clase y para sacar ejemplos, modelos, experiencias, ¿no? Que te van a ayudar. Dos, en el caso de la redundancia debes eliminar aquella oración que te demuestre menos información. Claro, porque si tiene menos información, ya el otro le gana porque tiene más información, pues lógico. Ya. ¿Cómo sería un caso de exclusión? Mira, aquí hay varios casos. ¿Ah? Exclusión, impertinencia o inatingencia es lo mismo, ¿ya? Después de leído el texto se debe inferir al tema desarrollado. Realizado este paso se determina qué oración no guarda relación con las otras, ya sea porque el sujeto de la narración cambió, el sujeto cambió, o la información no se vincula, por esa razón también, ¿no? Al no vincularse con lo desarrollado, ¿qué pasa? Pues tengo que eliminarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. El primer caso es por cambiar el sujeto de la narración. ¿Cómo es eso, no? Es importante señalar que por sujeto de la narración no nos referimos únicamente a una persona, ¿no? Porque pueden hablar de un auto, sí o no. En una oración eliminada yo puedo hablar de un auto y no hablo de una persona. También pueden mencionar un animal, ¿sí o no? Incluso una entidad abstracta como el amor, la justicia, la verdad, ¿no? Claro, también puedo aplicar eso. Son motivos de narración, por ejemplo, la libertad de prensa y los derechos del niño, los crustáceos. Son motivos de narración. Aquí está la pregunta. Mira, aquí parece que me hablan del Alzheimer y aquí parece que me hablan del síndrome de Down. Uno de los dos me hablan, ¿sí o no? Vamos a dilucidar, vamos a aclarar, vamos a dirimir. Dice, los investigadores conjeturan que podría tratarse de algún virus lento, sin embargo hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de orden genético. El síndrome de Down se vincula con la herencia como su primer factor desencadenante. Entonces me están hablando del Alzheimer. Del 1 al 4 me hablaron del Alzheimer, pero la 5 me está hablando del síndrome de Down. Entonces, ¿quién se va a la 5? Claro, esta pregunta, el tema de desarrollo es el Alzheimer y sus probables causas. En la proposición 5 se habla de otra cosa, del síndrome de Down y su relación con la genética, ¿no? Porque acá dice, no se ha identificado, acá está, algunos piensan que es de orden genético, dicen. Bueno, por lo tanto podemos decir que cambió el sujeto en la narración. Claro, hemos cambiado porque todo está hablando del sujeto Alzheimer, que es una enfermedad, ¿eh? No es una persona ni animal, ¿eh? Entonces, síndrome de Down, no, nada que ver con Alzheimer, ¿no? ¿Por qué al Alzheimer le llaman la enfermedad del alemán? Porque Alzheimer es un alemán que descubrió esta enfermedad, ¿no? Dice, algunos dicen, oye, vamos a divertirnos antes que nos venga el alemán. Se refiere al Alzheimer. Ahora, vimos cuando se cambió el personaje. Ahora, porque se cambió el tiempo o se cambió el espacio. Hay un desfase. Hablan de otro tiempo o hablan de otro lugar o espacio. El desarrollo del discurso textual tiene un contexto. Está vinculado a un lugar o también a un tiempo. Cualquiera de los dos, ¿no? Donde se realizan acciones. La exposición del hecho al lugar del cual se está escribiendo. El desfase se presenta cuando la oración que se escoge
No guarda, ojo, no guarda relación ni temporal ni espacial. Temporal hablamos de tiempo y espacial hablamos de espacio, o sea, de distancia, mejor dicho, de lugar, de ubicación. Aquí está el ejemplo. Me están hablando de la economía esclavista, de la etapa esclavista. Aquí hablan de amo, etapa esclavista. El amo, etapa esclavista. La 4, periodo feudal. ¿Qué? Total, no estábamos en el esclavismo y ahora nos pasan a la a la época feudal. Acá dice la dependencia del esclavo otra vez. Entonces, esto es otra época. La, ¿Cómo empieza el desarrollo de la sociedad, ¿no? Económicamente? Empieza con el primitivismo. Segundo, es la economía esclavista. Tercero, recién aparece el periodo feudal. Y cuarto, es la etapa capitalista. La actual etapa. La actual etapa. ¿Qué te parece? En todo el texto me hablan del esclavismo, pero la 4 me hablan del feudalismo. Por tanto, el contacto se da en la época esclavista. Aquí eliminamos a la 4. ¿Por qué? Porque sale de ese tiempo. ¿Qué os parece, chavalío? Continuamos, chavalío. Menos mal que digo al estilo español, ¿no? O sea, chavalío. Porque en Chile le dicen cabritos. Ya, 3. A ver, un segundito. Ya. Bien. Hablamos de tiempo y lugar, ¿ah? Recuerda esa memoria, por favor, ¿ah? Ustedes son jóvenes. Ustedes tienen que superar a los adultos, ¿no? A los adultos. A los ancianos también, lógico, pues. Pero ustedes son jóvenes, por favor, ¿ah? Ya. Hablábamos pues del tiempo y el espacio. Uno de los dos, ¿no? Acá habla del Himalaya. ¿Dónde queda el Himalaya? En Asia. ¿Dónde queda el Indo y el Brahmaputra? El Asia. Porque es la India, pues, ¿no? Asia, la India queda en Asia. ¿Dónde queda la cordillera de los Andes? Perú. ¿Qué digo Perú? Sudamérica. Porque no solamente la cordillera de los Andes pasa por Perú, ¿no? Ya. Y las dos tienen cadena, tanto en Asia y Sudamérica hay cadenas montañosas. Pero aquí me habla de Tíbet. ¿Dónde está Tíbet? Asia. Entonces la respuesta no podría ser pues la 4, porque si bien aquí me dicen cadenas montañosas y yo no sé a quién pertenece, pero me queda claro que la 3 estoy segurísimo que es, ¿no? Puedo dudar de la 4, pero de la 3 no puedo dudar porque me está hablando de otra región. Entonces, el desfase en este campo, en este caso se presenta desde el punto geográfico, lugar, espacio. Se habla del Himalaya y de repente habla de los Andes. No puede ser, ¿no? En ese caso la respuesta es la 3. Bien. Inclusión, redundancia. La figura literaria se llama pleonasmo, ¿no? Este tipo de ejercicios presenta la comparación de información vertida, de ahí cuando una de las oraciones contenga mayor información y puede incluir a otra que transmita una información igual o parecida. Pero ojo,
Información parecida pero con menos detalles, ¿no? La de mayor riqueza informativa se queda mientras que la otra se elimina. Ojo, mayor información se queda. Acuérdate de eso, memoria. La inclusión o redundancia puede ser simple. Una idea incluye a otra. Compuesta. Una idea está en otra, en otras dos. E implícita. Pero mejor vamos al ejemplo, pues. Bien. Vamos a ver primero por inclusión o redundancia simple, ¿ya? Dice, se dan dos oraciones en información en apariencia igual. Sin embargo, una incluye a la otra, ya que una constituye o forma parte de la otra. Vamos a ver. ¿Cuál es la que está incluida? Vamos a ver. El calor es un tipo de energía muy especial. Para el autor, el calor es energía cinética. El calor es energía cinética. Los átomos de una sustancia vibran siempre y están en movimiento de átomos, que es lo que llamamos calor. Otra vez me hablan de calor. Mientras más caliente, otra vez de calor. Mientras más caliente sea una cosa, lo que en verdad sucede es que sus átomos están vibrando rápidamente. Claro, quiere decir que cuando hay frío, los átomos vibran más lento, pues, ¿no? Por el contrario, en las cosas menos calientes, los átomos vibran lentamente. Al revés, pues, ¿no? Y acá que dice, podemos decir que calor es energía cinética. Y eso está en la 1, ¿sí o no? En la 1 está lo que dice la 5, que el calor es energía cinética. Entonces la 5 se va, ¿sí o no? Goodbye. Se va. Redundancia compuesta. Miren, en el anterior vimos qué cosa. Vimos una redundancia simple, que estaba incluida, ¿no? Ya. Acá dice compuesta. En esta clase de preguntas existe una idea la cual ha sido desdoblada en otras dos, de tal manera que podemos suprimir la oración que es dividida. ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Alejandría estaba situada en la vertiente occidental del delta del Nilo. Fue fundada por Alejandro Magno, hoy en esta época, antes de la era cristiana. Poseía grande riqueza, la que le convertía en una ciudad muy codiciada. O sea, estoy conociendo la ciudad de Alejandría. Me están dando ese dato, que estaba situada en dónde, ¿no? En la vertiente noroccidental. Acá me dice quién lo fundó, Alejandro Magno, ¿no? ¿Y cuándo lo fundó? Antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era. Poseía grandes riquezas, o sea, un país rico, pues, ¿no? Un reino rico. Lo que la convertía en una ciudad muy codiciada. Todos querían, ¿qué pasa cuando en un lugar hay muchas riquezas y tú tienes el poder para apropiarte de esas riquezas? ¿Haces una invasión, sí o no? Al estilo norteamericano. Ya sabes, ¿ah? Que menos mal que la luna no tiene petróleo. O si no, pobre luna, le hacen bloqueo económico. Sí. Llegó a convertirse en la capital de Egipto, además de ser importante centro comercial. Pero ¿qué acá dice? Mira, fue una ciudad muy rica y de la era precristiana. ¿No crees tú que eso está acá, era precristiana? ¿Sí o no? Y decir que poseía grandes riquezas. O sea, la E está lo que está en la B y la C. Elimino la B, pierdo datos. Elimino la C, pierdo datos. Elimino la E, no pierdo datos, ya están escritos. Marcamos la E. ¿Qué os parece, chavalillo? Ya. Ahora sí, pasamos a las preguntas que a ustedes les han enviado, ¿ah? Por si acaso. A ver, pueden empezar, ¿ah? Pueden empezar, pueden empezar a desarrollar. ¿Cómo sería la primera pregunta? A ver, vamos. ¿Cómo sería la primera pregunta? Al conocer el sujeto, busca aprender el objeto. Cuando hay un conocimiento, uno quiere captar qué cosa es el objeto, ¿no? Eso de aprender con H es como agarrar, pero también entender, ¿no? Ya, formular sus propiedades, sus caracteres y lograr un contenido significativo. Claro, al conocer quiere decir cuando tú lees y quieres entender algo, ¿no? Estás conociendo, ¿ya? La máxima pretensión del sujeto es cognoscente, o sea, conocer también habla acá, ¿no? Punto vital de importancia para la teoría del conocer, del conocer. El problema de la objetividad de conocimiento, otra vez. Circunstancia sencilla, pero
crítica en el fondo mismo para el hombre, sus emociones y placeres. Ya, entonces, ¿a quién eliminaríamos ahí? Bien, claro, la 4, muy bien. Muy bien de la Cruz, muy bien Chuquivilca, muy bien Chávez, muy bien Rivas, muy bien Quispe, muy bien. Ah, no, ya no, esto es lo máximo. ¿Ah? Marcamos ya, la 4. Bien. La palabra eutanasia viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. O sea que eutanasia sería buena muerte, ¿no? Mira, eu es el prefijo, thanatos es la otra parte de la raíz, ¿no? La legalización de la eutanasia en Holanda abre las controversias nuevamente. ¿En el Perú se acepta la eutanasia o no? No, no se acepta. Acá te está diciendo todo lo de la eutanasia. La eutanasia aplica el criterio cualitativo. Es mejor una buena vida que una vida larga y mala con dolor y sufrimiento. Casualmente se aplica la eutanasia cuando una persona está ya no va a vivir, pa. Entonces, y sí, y está sufriendo, porque una cosa es que no viva y otra cosa es que siga sufriendo. Y no se puede aceptar esos dolores, entonces la misma persona dice, oye, ¿sabe qué? No quiero seguir. Abandona el equipo, dice, ¿no? Se entiende como el derecho individual a saber cuándo morir. Eso es la eutanasia. Bueno, conclusión, todos hablan de la eutanasia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Ah, pero en todos te explica sobre la eutanasia, pero aquí hace un análisis lingüístico. Ahí están hablando de un análisis lingüístico. Claro. ¿Ya? Entonces la uno sería la respuesta. La uno sería la respuesta. Y sus compañeros también dijeron que en el Perú no se acepta la eutanasia. Ya marcaste las... Ah, yo debo marcar, ¿no? Ya, listo, ya está marcado. A ver, vamos con la 3, ¿ah? Vamos a ver la 3, la 3, la 3, la 3. O sea, te hablan sobre los requisitos para ser un maestro, ¿no? ¿Qué se requiere para ser un maestro? O sea, un maestro auténtico, ¿no? Maestro auténtico. ¿Qué se requiere? ¿No? Pero aquí me hablan no del maestro, aquí me están hablando del estudiante. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién se va? Sería la 3. La 3. Porque todos hablan de qué debe tener un maestro para ser un maestro auténtico, o sea, un buen maestro, ¿sí o no? Pero la 3 no aporta eso. La 3 más está hablando del estudiante, ¿no? ¿Cómo debe ser un estudiante? Bien. Pocos libros de autores brasileños tuvieron éxito sorprendente de ese inolvidable titulado Mi planta de naranja lima. Bueno, de ahí partimos que José Mauro de Vasconcelos nació en Brasil, porque hay autores brasileños, ¿no? Y Mi planta de naranja lima es una obra de José Mauro de Vasconcelos. Bien. Y en la 2 dice varias ediciones agotadas, su venta masiva y extraordinaria acogida. También habla, ¿no? De la obra de José Mauro de Vasconcelos, ¿no?
O sea, está hablando de la obra de Vasconcelos. Las obras de Vasconcelos, ya. ¿Y cuál sería el que no habla de las obras de Vasconcelos? La 3, porque yo para qué quiero saber dónde nació, ¿no? Si yo lo que quiero conocer es sus obras, ¿no? Las obras, claro. Bien. ¿Tú tendrías doble nacionalidad? ¿Tú tendrías, o sea, tú quisieras tener doble nacionalidad? Bueno, creo que uno puede tener doble nacionalidad en el caso que tenga un padre de un país y una madre de otro país, en ese caso, ¿no? Pero si no, por ejemplo, uno puede tener nacionalidad española. Un peruano puede tener nacionalidad española y peruana a la vez, ¿ah? O sea, sin dejar de ser peruano. Claro. Bueno, continuamos. A ver, esta es la 4, esta es la 5, está bien. Seguramente entre los niños no es menos frecuente la aptitud artística. ¿Qué? Qué raro, ¿no? Qué raro que... No, no puedo. La raza indígena poco dotada para la actividad teórica se presenta sobresaliente. Lo que mejor conserva el indio es su sentimiento artístico en varios modos. Gracia para la Asociación de la Música y la Danza su trabajo agrario, dándole carácter colectivo a aquellas muestras artísticas. Está hablando del arte en general, ¿no? Pero dar este dato que los niños no, de los niños, porque está hablando del indio, ¿no? Claro, de la raza indígena, claro, campo, agrario. Entonces la que se va sería la uno. Sí, está un poco descuadrada, ¿no? Ya. 6. América es un continente bañado por el Océano Atlántico, el Pacífico lo conecta con Asia y Oceanía. ¿Quién? América, ¿no? Su población llega a 450 millones, es una de las cinco partes del mundo y la segunda extensión, consta de dos grandes masas, ¿no? Mm, todo me están explicando de manera geográfica, ¿no? Con conceptos geográficos, básicamente de lugar, ¿no? Concepto de lugar, dónde está ubicado, ¿no? Claro, dónde está ubicado. Y ustedes apuestan por la E. Ah, sí, la E. Por la 3. ¿Seguro? Sí, seguro. Muy bien, ¿ah? De los preincas no se encuentran los restos de arquitectura y su alfarería no se parece a la de los otros pueblos. El terreno en que se ubicó la cultura Paracas es arenoso, lo que le ha permitido la conservación de las tumbas. En estas el tipo de cámara mortuoria es original. Casi todas las momias, no, los cadáveres están en posición prenatal y envueltos en mantas. Casi todas las momias tienen trepanaciones con carácter terapéutico litúrgico. Bueno, en verdad nos están hablando de la cultura Paracas, porque hablar de trepanaciones es hablar de la cultura Paracas. Pero la cultura Paracas, básicamente nos hablan de la cultura Paracas, ¿no? Entonces sería la número uno. Claro, oye, acá hay que marcar acá abajo. La uno, ¿ya? 7 la uno. A ver, acá dice, el estudio Wegener sostiene que la Tierra primitiva estaba constituida por un llamado bloque llamado Pangea. Ojo, Tierra primitiva se refiere a la Tierra cuando estaba hace miles de años, ¿no? Dice que los dos continentes, Eurásico africano y el americano, se encontraban unidos. Oh,
América unido a la África, o incluso Europa, o Eurásico de Europa y Asia, ¿no? Se encontraban unidos, ya. No existía lo que hoy es el Atlántico y la punta de Brasil correspondía al entrante de África y Europa en la costa de Norteamérica. El hombre no había aparecido sobre la Tierra. Ah, sospecho que la 4 es, ¿ah? Sospecho que la 4 es. Porque está hablando de los lugares, ¿no? Y en la 4 habla del hombre. Sí, la última no puede ser, ¿no? Este es 5 por si acaso, ¿ah? No vayas a pensar que es 4 pero es 5 la última, ¿eh? Estos desplazamientos tectónicos habrían ocurrido en la edad secundaria. Ah, ya la 4 pues. Marcamos la 4. Mar- en el capitalismo surge la separación entre el productor y los medios de producción. Productor y los medios de producción. Se desarrolla ampliamente la división social del trabajo. El capitalismo origina un desarrollo vertiginoso de las ciencias. Además, el objetivo no es satisfacer necesidades, sino individualidades. La casa de ganancias, la casa de ganancias quiere decir que lo que quieren capturar o conseguir es la fuerza motriz, la fuerza que mueve, pues, ¿no? La fuerza que mueve. Eh, está hablando de las relaciones, ¿no? De las relaciones industriales, ¿ah? Pero la 3 no está aportando esa idea de la de las funciones dentro del trabajo, dentro de la producción, no, la C serie. Listo. Vamos a la 9. La hemofilia, conocida también como la... ¿Te acuerdas cómo se le llama la hemofilia? La enfermedad de los reyes, ¿no? Sí, porque dice que habían reyes que nacían hemofílicos. O sea, ya de nacimiento, ¿ah? Y algunos decían que era porque había habido incesto, ¿no? Porque era normal, el incesto era normal entre los reyes, ¿ah? Supuestamente para purificar su, ¿no? Su sangre y también su raza, prolongar su, ¿cómo se llama? La familia, ¿no? La familia del rey, claro. Entonces, a ver, la hemofilia es un trastorno hereditario. Es transmitido por cromosomas maternos. La madre, me parece que es la... mm, mm, mm. O sea, está hablando del origen genético, ¿no? Claro, es un origen genético. Está hablando del origen genético de la enfermedad. Entonces, ya. La 5 no está aportando a la idea de la genética, ¿sí o no? La 5 sería. No está aportando al origen genético de la enfermedad. Al decir hereditario, genético. Al decir materno, genético. Transmisión de hijos varones, genético. La mitad de sus hijos, genético también, ¿sí o no? La 5 sería. La 11. La ética está presente en diversas actividades humanas. Ojo, está hablando de diferentes actividades, ¿ah? Pero acá la 2 dice la educación no puede estar al margen de la ética. Es una de las tantas actividades. El maestro, ¿cómo debe ser? Inculcador de valores. El político debe entender que sin principios morales no puede organizar debidamente un país. Bien, al decir que sin principios morales está hablando de la ética. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué mensaje trae el autor? Que las actividades humanas se relacionan sí o sí con la ética. Ejemplo, ser maestro, ser político, todos ellos tienen que estar asociados a la ética, ¿no? Todos. Se eliminaría las 5. ¿Por qué? Porque no está
en dónde se debe aplicar la ética, ¿sí o no? Está hablando de sus estudios, ¿no? Ya la EA, la E. La 12. El lenguaje constituye una capacidad humana, existe una estrecha relación entre el lenguaje y otras facultades. Así, por ejemplo, el lenguaje exige la participación del pensamiento. Tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociales. Y ahora sí continuamos. El lenguaje constituye una capacidad humana, es estrecha relación entre el lenguaje y otras facultades. El lenguaje exige participación del pensamiento. Tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociales. Pensar es de última instancia. Ya, si te das cuenta, al decir que el lenguaje, ¿no?, y el pensamiento son productos sociales, ya no me está hablando del lenguaje en sí, ¿sí o no? Lo está relacionando más bien con otro tema que es el pensamiento, ¿no? Aquí en la 3 también habla del pensamiento, pero lo habla relacionándolo exactamente con la capacidad del lenguaje, ¿no? Entonces la 4 sería, la 12 la D. Ya, pasamos a la siguiente, ¿ya? Listo. Betty y Víctor viven al día de pequeñas estafas. Me parece uno que conozco. Él tiene 60 años, justo el doble de ella. ¡Hala! Y es tan astuto que sus fabulaciones e historias parecen reales. Hábiles estafadores y mentirosos. Recorren Francia y países vecinos acudiendo a reuniones y congresos temáticos. Allí Betty se encarga de desvalijar a los adinerados profesionales, ¿no? ¿Qué dato me sobra? Primero, hablan de dos estafadores. La 3 no habla de dos estafadores. Listo. Queda la 3. Porque aquí me dice, ¿no? Betty y Víctor, dos. Justo el doble de ella, menciona a los dos. Recorren. No dice recorre, dice recorren. Betty y Víctor, pues, ¿no? Y acá dice, ahí Betty se encarga de valijar los dineros profesionales. Relaciona con la 4 a la 5, o sea, no puedo eliminar uno de ellos, ¿no? Queda la 3. Ya, vamos al 15, ¿ya? El Earth Corazón, ¿no? Land Tierra, ¿no? Es el centro del poder político y militar. En el Perú el Earth corresponde a Lima. ¿Dónde está el corazón del país? En Lima. O sea, todos hablan de la Lema. La tercera parte del Perú está en Lima. ¿Sí o no? Si alguien quiere hacer un trámite, tiene que venir a Lima. Sería mejor un sistema político federado. ¿Sabes cómo es el sistema político federado? Como Estados Unidos, como México y Brasil. O sea, cada región tiene independencia. Pero también depende, de hecho, de una central, pero no es tanto, pues, ¿no? Como el Perú, que todo está en Lima, todo está en Lima. Hasta las reuniones. ¿El Congreso dónde está? En Lima. Si estuvieran en otros lugares, verían otras realidades, ¿no? Porque hay algunos que jamás han pisado zonas del Perú. Yo digo, ¿y cómo sienten lo que siente el Perú? No pueden sentir, ¿no? Bueno, ya, bueno, esa es la idea. Es el centro del poder político y militar. En el Perú, el Erlang corresponde a Lima. ¿Qué os parece? Se caracteriza por una posición excéntrica marítima facilitando el subdesarrollo y el centralismo. Mira, estas son las taras, el subdesarrollo y el centralismo. Son los defectos del Erlang.
el poder nacional capacidad de Estado para lograr desarrollo. Así la capital debería ubicarse en el centro del territorio. Claro, la recomendación es que Lima no es la adecuada, debería ser la Merced Junín, ¿no? Porque es la zona que está céntrica a todo el Perú, ¿no? Es el centro del Perú, ¿no? Claro. Aunque Cusco es el centro del mundo, ¿no? Pero estamos hablando de Perú nomás. Bien, jóvenes. A ver. ¿Cuál eliminamos acá? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. 11 y 20 todavía por aquí. Oh, 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 oh. Claro, entonces está hablando del porqué de una limitación. En cambio, en la 4 no está hablando de esa limitación, ¿sí o no? En la 4 dice el poder nacional, la capacidad del Estado para lograr el desarrollo. Se está diciendo diferentes, ¿no? Diferentes cosas sobre cuál es el corazón del dominio del país, ¿no? La 4 no aporta esa idea. Marcamos la 4. Vamos a la 16, ¿ya? Dice, un oficial ha sido condenado y nadie se le ocurre sospechar de la buena fe de sus jueces. Claro, si un oficial lo condenaron, habrá sido culpable, se supone, ¿no? Le han condenado según su conciencia y basándose en las pruebas que han creído ciertas. O sea, si tú condenas porque crees que algo es cierto, eso no es correcto. Pero luego suceden que muchos dudan y se convencen de que el documento acusador ha sido falsamente atribuido al condenado. Ocurre eso, ¿ah? Eso se llama sembrar, ¿no? Sembrar falsas culpabilidades, ¿no? Eso es sembrar falsas culpabilidades. Aquel documento le fue atribuido al acusado durante el juicio que se le siguió, que no está confirmado, no está confirmado. Se denuncia esta gravedad y a la vez es denunciado el verdadero culpable. Ajá, ajá, ya. En todos habla del juicio, de un juicio que no tiene buena calidad. ¿En cuál de ellos no habla del juicio en sí? La 4, muy bien. Habla de un documento, ¿no? Uy, acá se marca. 17. A ver, resuelvan ustedes el 17. Solitos. Solis. La 17 para ustedes, ¿ya? Oh, ya me dieron la respuesta, ya. Muy bien. 11 y 26. Ya están hablando del Océano Pacífico. ¿Relacionándolo con quién? Con Balboa. ¿Qué siglo es 1513? 16. Marcamos la 1.
Porque lo que está en la uno ya está en la 3 ya. Pasa nada. Vamos a la 18 ya. Época de la que Europa seguía conquistando tierras. Tupac Amaru detuvo por un tiempo la marcha de la historia. No le importó el derecho divino, ni la gracia de Dios, ni los monarcas. Solo le importó su Perú desgarrado que él quiso unir y liberar. Tupac Amaru conocía al enemigo por tal motivo. Actuó de manera moderada y prudente. Claro, estamos hablando de un personaje muy antiguo que pensaba muy bien, ¿no? Claro. Natural del Cusco. Natural del Cusco. Cosco Manta. Así es. Ya. Bien, ya están dando sus respuestas. Claro. ¿Cómo vas a actuar moderada y prudente si no le importa ni lo divino ni los monarcas? Las 5 contradice. Vamos a la 19. La 4 y la 5 van en consonancia, ¿no? Claro, porque decir creían que era intuitivo, creían que era ignorante, el autor está diciendo que no lo era. Por lo tanto, la 5 reafirma, era hombre de lecturas. Claro. Descartado a los dos últimos, sí o sí. Tuvo extraordinarias dotes de observador, la 3 también queda. Está entre la 1 y la 2, sí o no. La 2 es un dato innecesario. Vamos a la 20. Habla de la leche, todas las bondades que tiene la leche materna se refiere en este caso, ¿no? Bueno, la leche siempre es materna, pues. Claro, ni qué decirlo.
En donde no me hablan de la leche es en la 4. Claro, dice, el contacto físico entre la madre y el hijo también estrecha los lazos de unión entre ambos. ¿Eso qué tiene que ver con la leche? Nada, la 4 se va. Uy, ¿qué marqué? La 5. Oh, ¿qué pasó? Le dije la 4 y marqué la 5. Ah, vi mal, ¿no? Vi mal. Vi mal. Pensé que era la 4 y era la 5. Fácil, borramos. Hablo una cosa y no miro dónde marco. No puede ser. Y ahora sí. Ahora sí. Listo. Vamos a la 21. Las heridas en el cuerpo pueden provocar hemorragias. Si existe un pinchazo, corte o rosadura, la herida sangrará. O sea, estamos hablando del desangramiento por una herida, ¿sí o no? Sangrará externamente. O sea, te están explicando cómo son las heridas, ¿no? Ya, la 3 es algo innecesario decirlo, ¿no? Porque ya está dicho ya. Interna, profunda, ¿no? Interna, profunda. 22. Durante la época del trueque. Trueque es cuando se da un objeto y se cambia por otro objeto, ¿no? Por ejemplo, algunos producen arroz, no, arveja, el otro produce, qué sé yo, carne, y se van intercambiando, ¿no? Habla del origen de la moneda, ¿no? Pero hay un dato que está de más, o sea, ¿por qué decir eso? No, no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál de ellos? A ver. Primero empezó con el trueque y como falló el trueque, apareció la moneda. Y la moneda cumple funciones importantes. Estaría entre la 4 y la 5. La 22 estaría entre la 4 y la 5. Habla de la moneda, ¿no? La 5, muy bien. Marcamos la 5, ya. No puede usted resolver un problema, pues bien, póngase a investigar su situación actual. Cuando haya investigado cabalmente el problema, resolverlo. El problema insoluble contiene una traba. Toda conclusión se obtiene en investigación y no antes. Ya, entonces sería... Habla de la investigación, ¿sí o no? ¿Quién no habla de la investigación? O sea, promueve la investigación el autora, pero ¿quién no me habla de eso? La 4. No habla de la investigación. 24. La célula vegetal. Primero habla de ¿cómo se llama? Su estructura, ¿no? Pared externa celulosa. Su capa, ¿no? Pared externa a la capa. También es rígida y gruesa. Está entre la 5 y la 3. ¿Ah? Entre la 5 y la 3 nomás, ¿ya? A ver, ¿qué escoges? 5 o 3. Ah, pero ¿y esta que dice? Esto se da únicamente en las plantas superiores. No, este dato ya se aparta totalmente, ¿ah? La E. Listo. Vamos a la pregunta 25.
Materiales como el prosteo imitan al hueso natural permitiendo reemplazar partes dañadas. O sea, si alguien se malogró el hueso, le pueden reemplazar con un material llamado proosteón. Una sustituto de los vasos sanguíneos viene siempre probado con éxito de los vasos sanguíneos vienen siendo probados, la aplicación de radios de neutrones, lucha contra los tumores, los defectos de la rodilla pueden tratarse mediante un autoimplante, el corazón de titanio, se está hablando de reemplazo de partes que necesitamos, ¿no? O sea que tenemos que reemplazarlo, mejor dicho, ¿no? Partes que se han malogrado y hay que reemplazarlo, ¿no? Claro. Todo está hablando de que hueso, reemplazo del hueso. Todo está hablando de un reimplante, ¿ah? Pero la que no aplica eso es la 3. No está hablando de un reimplantar algo, ¿no? ¿Qué le aplico al hueso? Prostión. ¿Qué le aplico a los vasos sanguíneos? Otro sustituto que no sea vaso sanguíneo. ¿Qué le aplico a la rodilla? Autoimplantes. Al corazón, titanio. Pero la 3 no habla de que tú le vas a agregar algo más, como una implantación, ¿no? Por eso es la 3. La literatura, tiempo. La literatura no es un mero pasatiempo sin utilidad sacrificada. Muchos piensan que ser literato significa saber aprovechar el momento de ocio. Nada más falso, la literatura exige un gran esfuerzo y constancia por parte del artista. Escribir una novela, por ejemplo, no es cuestión de inspirarse y idear la trama. Demanda horas y horas de trabajo. Claro, porque cuando se hace una obra, se escribe y se revisa. Y no creas que se revisa una vez, ¿ah? Se revisa mínimo 5 veces. Mínimo, o sea, estamos hablando ya de la perfección, ¿no? Claro. Ya, entonces la que se va sería la uno porque ya está de más, porque en todos se está pregonando lo mismo, ¿no? Que está en la uno. La oferta monetaria, la cantidad total de dinero, el dinero es un objeto que sirve como medio general de intercambio, escasez o exceso de dinero perturba los precios. El Banco Central de Reserva es el que regula la oferta monetaria se compone dentro de sentido estricto y cuasi dinero. Entonces en la 27 pondremos la oferta monetaria, claro. La respuesta es la oferta monetaria. ¿Quién no apoya a la oferta monetaria? La D no está hablando de la oferta monetaria. La 2, ¿ah? La 2. No todos los niños logran recuperarse después del divorcio de sus padres. Los niños sufren heridas emocionales. Los especialistas deben desplegar grandes esfuerzos para mejorar el aprendizaje escolar. Muchos tienen pocas ambiciones después del divorcio. O sea, todo se relaciona con el divorcio y los efectos nocivos contra los niños, ¿no? Pero la 3 no está hablando de ese perjuicio de las consecuencias del divorcio, ¿no? La 3 no está aportando esa idea. La inteligencia tiene rasgos fundamentales. Mira, la inteligencia tiene, esto me gustó bastante, ¿eh? Dice, la inteligencia tiene rasgos fundamentales. Uno de ellos está dotado por la flexibilidad. O sea que el terco no es flexible, ¿sí o no? El terco no es flexible. O sea que el terco no es más inteligente, ¿no? Hay otros más inteligentes. O sea, los que no son tercos. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. O sea, está aportando a esto, mira, a la flexibilidad. Ver como otras personas empatía, flexibilidad, ¿sí o no? Actitud inteligente, ¿no? Claro.
La 3. Ya está hablando ya de la función de la psicología. Esa no es la idea, pues, ¿no? Las relaciones parentales, según se ha visto, son múltiples y diversas naturales entre padre e hijo. Esa es una parental, ¿ah? Entre abuelo y nieto, entre el tío y sobrino. Esa es una relación parental, por si acaso, ¿ah? Ya. Ya, pero hablar de la 4 ya está de más, porque todo está bien detallado en las otras oraciones. Lo que dice en la 4 todo está detallado en las otras oraciones. La 4 en la 30, ¿ya? Él en la gran jornada del 23 de mayo descubrió al proletariado, entonces empezó a comprender a la masa, sintió que el proletariado era también, en los pobres se encontró, ya. Pero la 2 no habla de esa relación con la masa, ¿no? Con el proletariado, porque dice que su prolija producción artística nada tiene que ver con su preocupación social, ¿no? Todos hablan de su preocupación social por los pobres. La 2 sería. Qué mal, que cómo puede ser así, pues, ¿no? Pensar en su producción. El animal con su mera sensibilidad reacciona siempre y solo ante estímulos. El hombre, a diferencia con su inteligencia, responde a realidades. Lo que impropiamente solemos llamar inteligencia animal es la finura de su capacidad para moverse entre estímulos, ¿no? ¿De quién está hablando? ¿De los estímulos del animal o del hombre? Ah, del animal, pues, ¿no? Entonces quien se va sería el 2, que habla del hombre, ¿no? 32 bebé, ya. Bélgica es una monarquía constitucional hereditaria, increíble, ¿ah? La descendencia real es por la línea masculina, el gobierno responde ante un parlamento elegido cada 4 años, su industria se daba en materias primas importadas, hay 9 provincias, ¿no? Entonces ahí marcaríamos. Habla sobre la estructura del Estado, ¿sí o no? Entonces la que no aporta en la 33 sería la letra C, a la estructura del Estado. Ah, ya, la 34 estamos, ya está pasándome una preguntita. Entrevista psicológica puede entenderse en los sentidos diferentes. En primer lugar, se trata de la entrevista conducida por profesionales de la psicología. Claro, si es una entrevista psicológica, debe ser el facultado, ¿no? Claro. Entonces, pero es posible entenderla como la que realizan los psicólogos prácticos. Esto consideran factores psicológicos anotados previamente. Por eso denominamos la psicología experimental una práctica inicial. Ah, hombre. Está hablando del trabajo del psicólogo, pues la 5 se va. 34 la 5 se va. Vamos a la 35. Suiza no tiene minerales, debe importarlos. El carbón es petróleo, a pesar de la naturaleza montaña. Dice qué es lo que tiene Suiza, ¿sí o no? Claro. ¿Qué produce Suiza? La 5 no habla de la producción, pues. La 5. Vamos ahora a la 36, ¿ya? Retrasados mentales. Un retrasado mental tiene limitación, pero no es total. Incluso los psicólogos dicen que tienen grandes habilidades, ¿sí o no? Un hombre mentalmente atrasado, incapaz. No, dice que tiene, mira, no son limitados, o sea, tiene inteligencia. Acá que dice, tremendas habilidades. Contradice.
El atrasado no dice la hora. Ya, entonces en la 36 sería la B, 2. Porque está contradiciendo, pues, ¿no? 37, la Antártida, esa zona, qué frío, qué frío. La Antártida es todo un mundo de conocimientos para el hombre. La Antártida contiene y comprende 14 millones de kilómetros. Bueno, está dándote una explicación de la cómo es la Antártida, ¿no? Tiene 14 millones de kilómetros, el tamaño, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿Qué es lo que tiene? Pero la 1 es algo vago, ¿ah? La 1 es algo vago. Entonces te da datos exactos. En la 1 es una expresión vaga, ¿no? Imprecisa se dice, ¿no? Claro. A ver, el hombre que está realiza por una serie de modas. Hace pocos años todos teníamos apendicitis. ¿Qué una moda la apendicitis? Interesante. Ah, la práctica de la medicina, ¿no? Moca reciente, todos hemos sido víctimas involuntarias de amígdalas y adenoideos. En tipos aún más recientes, los profanos tenemos la impresión de la tensión arterial. Si todo lo de medicina que practicamos está sujeto a la... Claro. Está hablando de las enfermedades y la 5 está hablando de la medicina. Para nada, ¿no? Vamos ahora a la 39, ¿ya? Me llama la viuda de un intelectual recién fallecido que tenía una biblioteca impresionante. Le planteo la posibilidad de comprarla. No, me responde, acá tiene usted plata para el camión, llévese los libros. ¡Hala! La razón de su actitud, los libros habían separado a esta mujer del amor de su marido. Su marido era un empedernido coleccionista de libros. Está entre la 4 y la 5, ¿no? Mm, mm, mm. Ya, bueno, si tenía tantos libros, la 5 es obvia, ¿no? Obvio, 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 microbio. La 5. Habla sobre las ciencias que estudian al hombre, que estudian al hombre. Eso, quien no aporta eso es la 1. Listo. La 1, ya, vamos a la 41. Ya. Mucho pueblo primitivo. ¿Cuánto nos falta? Uy, nos falta un minuto. Uf, ya, anota la 41. Muchos pueblos primitivos de África y Sudamérica se preocuparon por su medio ambiente, así implantaron diferentes medidas. Estaba prohibido, por ejemplo, pasar durante el periodo de reproducción. Esto se hacía con el fin de, ¿no? Listo, ya. La 4 no aporta a la idea general. Vamos a la 42. Está hablando de lo que es varón y lo que es mujer, ¿no? Y relacionados con los cromosomas. Pero la 1 ya está dicho ya. De 2 al 5 está dicho lo que dice en la 1. Entonces marcamos la E. 42 marcamos la E. Y ahí sería... O sea, ¿cómo se reproducen los hongos? Esa es la idea. Pero decir que nace en los lugares más diversos, no,
No aporta tampoco. La A. Vamos a la 44 ya. Existe una gran población de estudiantil en las universidades, nuevamente insurgen los estudiantes, vuelven a preconizar una reforma, vuelven a clamar los malos métodos, también contra los mediocres. Ya todos están hablando de la rebelión del estudiante, ¿de acuerdo? Pero la uno no aporta esa rebelión, para nada. Vamos a la 45 ya. ¿Qué te piden en la 45? El aporte de Cervantes, ¿no? En la literatura. Pero la uno está hablando de quién. No está hablando de Cervantes, ¿sí o no? La uno se va porque no está hablando de Cervantes. Todos hablan de Cervantes excepto la uno. ¿Sí o no? Por más que hable de la obra de Cervantes, no está hablando de Cervantes, ¿sí, no? Vamos a la 46, ¿ya? Alan Poe fue un artista más perfecto que ningún otro americano. Nadie reprodució plenamente su armonía ni le ha aventajado. Habla de Alan Poe. Y la 3 también no habla de Alan Poe. Habla de sus obras. Entonces está hablando de Alan Poe y no de sus obras, ¿no? La 3. La 47 ahora. La 2 se relaciona con la 3, sí o sí. Claro. Dice cómo vivió, ¿no? Pero decir que me casé joven y tuve la fortuna, no, no aporta la idea uno. Ya vamos a la 48. A la 48. Está hablando de la persona poco comunicativa, ¿no? De Julio Carracedo. Poco imaginativa. Pero la 4 no habla a esa timidez, ¿no? La 4 no aporta esa timidez. Anaxágoras consigue un principio ordenado del universo. Este principio no. Ya a ver. Ya, listo. Habla del principio planteado por Anaxágoras. La 4. Y la última pregunta es la 50. Todos hablan del fracaso, pero la 5 no habla del fracaso. Ya chicos, ahora sí ataquen. Ataquen mis tigres. Ataquen mis tigres, ya es hora.